quisiera hablar un poco del nombre del área de investigación. Esta área de investigación, el nombre principal, digamos, es inteligencia computacional, porque en la mayoría de las técnicas que desarrollamos están basadas en esto, y tiene un nombre bastante parecido, pero no idéntico a algo que ustedes conocen muy bien, que es la inteligencia artificial. Comparten la parte de la inteligencia. Y el adjetivo entre artificial y computacional, la verdad es que no dice mucho. Y yo lo acepto que estos nombres no son muy discriminatorios, no definen muy bien qué es cada una de las áreas, pero para eso les voy a platicar yo en este momento. Pero la parte principal, que es la inteligencia, con esa vamos a comenzar hablando, es algo que ya tiene muchos años de trabajo en las computadoras, en las máquinas. Es decir, con esto de inteligencia, ya sea artificial o computacional, nosotros tratamos de proveer de características o de comportamientos inteligentes a las máquinas. Pues eso sería muy bueno y eso es muy deseable, es nuestro principal objetivo, pero para empezar, para saber qué es lo que esperamos nosotros de las máquinas, tenemos que definir inteligencia. Hay muchas definiciones y así muy formales, muy de libro, etcétera. Yo no quisiera meterme mucho en eso, sino empezar pensando qué es lo que nosotros esperaríamos ver de una máquina, de una computadora o de un robot al que le queremos llamar inteligente, que tenga algún tipo de comportamiento inteligente. ¿Qué esperamos de una máquina de tal estilo? A ver, quisiera comenzar esto dándoles participación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de comportamientos creen que deberíamos esperar de una máquina para poder llamarla inteligente? Por favor. Muy bien. Son dos componentes estos, tal vez que podrían estudiarse por separado, pero que sí, en cierta medida, son muy deseables para una máquina para considerarla inteligente. Y una es la reacción a componentes del entorno, componentes externos. Y la otra es tomar decisiones. Esta parte de tomar decisiones es algo muy importante. Yo lo voy a, digamos, a redondear hacia otro lado y lo voy a definir con otra palabra, pero primero continuamos a ver con qué más me pueden decir ustedes. Que aprenda nuevos métodos, que aprenda, sí, tal vez métodos sea una palabra un poco ambiciosa, que aprenda nuevas formas, vamos a ponerlo así un poco más general, que aprenda nuevas formas de solucionar problemas. Esto está muy relacionado con la decisión. Ahorita lo voy a relacionar más. A ver, más comentarios, por favor. ¿Sí? Eficiencia. Esto tal vez sea un poco polémico porque bueno, si nos vamos pues a los humanos, que son el primer, digamos, ente al que le podríamos denominar inteligente, la inteligencia, bueno, déjame un poco relacionar esta palabra eficiencia con la velocidad o la, digamos, utilización de pocos recursos. Uno puede ser el tiempo, pero pueden ser otros recursos también, para obtener un resultado. Pero probablemente un comportamiento inteligente se pueda dar con plenitud de recursos, o sea, con una gran cantidad de recursos para utilizar, y de todas formas podría ser inteligente. Entonces,
bueno, creo que tal vez este sea un punto un poco polémico. Sí es una característica que deseamos, definitivamente, que además los procesos sean eficientes, pero tal vez eso no forme parte de la definición de inteligencia. ¿Vale? A ver, más manos por allá, ¿sí? La precisión o, en dado caso, exactitud, porque hay métodos exactos también. Y los métodos exactos, de alguna forma o por algún medio, garantizan que esa solución es la solución, la mejor solución posible. Entonces, entre exactitud y precisión hay una característica que podríamos desear. Claro, si nosotros decimos resolver un problema, si hablamos de problemas por resolver, y no pedimos nada más que resolver el problema, estamos como que dando por hecho que la solución debe ser exacta, o sea, la mejor solución posible. Ya si permitimos, holgamos un poco el procedimiento, tal vez podamos permitir soluciones que sean buenas, pero no la mejor, ¿no? O sea, soluciones buenas que pueden proporcionar un buen rendimiento, aunque no sean la solución, ¿no? Ok. Respecto a esto de la exactitud y la aproximación, yo creo que también son características deseables, pero entre estas dos, y eso va a ser interesante, entre estas dos hacen la diferencia entre lo que se conocía como inteligencia artificial e inteligencia computacional. Entre estas dos características, ¿no? Aunque las dos sean inteligentes, ¿no? Las dos buscan inteligencia. Muy bien. Yo ya dije algo que esperaba que dijeran ustedes, pero me adelanté, que es la resolución de problemas, resolver problemas. Y entre más complejos, mejor. Esa es una de las características que buscamos en los sistemas inteligentes. Bien, entonces, sin entrar demasiado hacia definiciones muy formales y sin tampoco entrar en mucha polémica, porque hay probablemente tantas definiciones como corrientes que hayan estudiado esto, más o menos podríamos llegar a un consenso de que varias o todas estas características que se mencionaron son las que deseamos en un ente inteligente, en un ente artificial computacional. Muy bien. Bien, entonces, la inteligencia computacional es una rama de las ciencias de la computación, así como lo es la inteligencia artificial también. De hecho, dentro de las ciencias de la computación está la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial está la inteligencia computacional. ¿Vale? Entonces, la inteligencia computacional es una rama de la inteligencia artificial. ¿Qué las diferencia? ¿Cuáles son las características que delimitan entre una y otra? Bueno, la inteligencia artificial tiene su historia, tiene sus años, y básicamente comenzó con la idea de poder resolver algunos problemas pues, que se esperaba que fueran relacionados con un comportamiento inteligente, ¿sí? Resolver problemas que podrían verse como en alguna medida comportamiento inteligente de las máquinas. Y comenzó a atacarlos con lógica simbólica. Y por lo tanto obtenía resultados exactos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces es una rama muy formal que tiene que ver con la lógica, es una rama simbólica y que obtiene resultados exactos en muchos casos. La historia de la inteligencia artificial, no me voy a extender mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero es muy interesante. Ha tenido muchos altibajos. Y gracias a esos altibajos también es que ha logrado renacer de sus cenizas, como el fénix, y proporcionar nuevos paradigmas para la solución de problemas.
Y la inteligencia computacional es una de estas reinvenciones de la inteligencia artificial. Cuando en algún momento fue muy criticada porque sus modelos eran muy bonitos, muy elegantes y resolvían muy bien los problemas, pero los problemas pequeños de laboratorio, estas técnicas regularmente sufrían de algo que se le conoce como la maldición de la dimensionalidad. ¿Alguno de ustedes había escuchado este término? Significa básicamente que que alguna técnica o método puede resolver muy bien problemas pequeños, medianos, de mediano tamaño, pero una vez que los escalamos, el método se vuelve tremendamente complicado y demandante de recursos. ¿Vale? Para los que saben un poco más de esto, les diría, el incremento en tiempo y recursos es exponencial con respecto al crecimiento de las dimensiones, ¿no? Eso es la maldición de la dimensionalidad y regularmente los métodos clásicos de la inteligencia artificial adolecían de este problema. Bien, entonces en algunas de sus reinvenciones, la inteligencia artificial salió con una propuesta de métodos numéricos, iterativos, y que daban resultados aproximados. O sea, es decir, que mediante el desarrollo de iteraciones, aproximaciones gruesas del problema, iniciales del problema, las iban aproximando iterativamente, donde esta aproximación iba mejorando la precisión. Y estos grandes grupos de técnicas son los que ahora conocemos, bueno, muchos de ellos, son los que ahora conocemos como inteligencia computacional. Tienen algunas otras características que ahorita les voy a mencionar, pero básicamente eso sería lo que define entre una y otra. Entonces, es ahí lo que comentábamos entre exactitud y precisión. Regularmente las técnicas de la inteligencia artificial clásica, la good old-fashioned artificial intelligence, eran simbólicas y exactas, soluciones muy elegantes y muy bonitas, pero con algunos problemas de escalamiento. Y las técnicas de la inteligencia computacional regularmente son iterativas y aproximadas, y son aproximaciones numéricas, y tal vez puede que no sean tan elegantes, pero han podido escalar a problemas realmente grandes en la actualidad, problemas reales, ¿no? De los cuales ya tenemos bastante evidencia. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que define. Aquí traigo otra lámina que nos va a ayudar a entender un poco mejor en qué consisten las técnicas de inteligencia artificial, porque en esta lámina ya se incluyen como que algunos ejemplos de lo que podría resultar. Otra característica entonces importante, además de esto que les digo, que es iterativa, aproximada, numérica, etcétera, es que agrupa un conjunto de teorías y paradigmas con una fuerte inspiración biológica. La gran mayoría de estas técnicas tienen una inspiración biológica de diversas fuentes. Básicamente los padres de estas técnicas se han dedicado a en el proceso de inspiración para resolver nuevos problemas o problemas difíciles, se dedicaron a contemplar la naturaleza y ver cómo la naturaleza resolvía problemas y cómo algunos de los problemas eran, o algunos de los ejemplos que nos daba la naturaleza eran bastante llamativos, espectaculares. Entre ellos, pues podríamos enunciar a la evolución biológica que está, bueno, creo que acá tengo el apuntador. La evolución biológica que está representada por este cuadro de aquí, que tiene un cromosoma y una cadena de ADN, que la evolución biológica es un gran ejemplo de diseño complejo en la naturaleza, donde los seres vivos somos
máquinas altamente especializadas y muy complejas que realizan tareas muy generales mediante mecanismos también muy particulares. Entonces es un ejemplo particularmente relevante de diseño. Y si a nosotros se nos plantea un problema de diseño, ¿por qué no tratar de atacarlo desde ese punto de vista? De cómo la naturaleza fue diseñando a lo largo del tiempo a la gran diversidad de seres biológicos actuales, que en realidad lo que están haciendo es resolver un problema, el problema de la adaptación al medio, donde típicamente nos encontramos en un medio adverso, donde la cantidad de recursos es limitado y la competencia es fuerte. Entonces, los individuos que mejor se adapten a ello son los que tengan mayores oportunidades de sobrevivir. Bien, entonces, eso respecto a este cuadro de aquí. Este cuadro de aquí representa una de los grandes paradigmas de la inteligencia computacional, que es la computación evolutiva. Ahorita regresamos un poco más al respecto. Este otro cuadro de acá abajo, ustedes notarán que son unas neuronas, células neuronales, que representan a las redes neuronales artificiales. Y probablemente este sea el paradigma más conocido de la inteligencia computacional. Las redes neuronales artificiales. Se les pone el adjetivo de artificiales porque están basadas en las redes neuronales naturales. ¿Qué son las redes neuronales naturales? A ver, ¿alguien me podría comentar de esto? No definiciones del libro, son cosas que han permeado ampliamente en la cultura popular. ¿Quién me puede decir algo acerca de las redes neuronales? O las artificiales, ¿qué son? Sí. En el cerebro y en todo el sistema nervioso. Porque todo el sistema nervioso de los de mamíferos superiores, entre otros seres vivos, están compuestos por neuronas. Y sí, es la manera en que se interconectan, pero pues, ¿para qué se interconectan esas células? ¿Cuál será su función? Ajá, esa es una parte importante. Y hay otra, y ahorita vamos a comentar un poco más. Sí, básicamente se concentran en el transporte y, bueno, y como saben que están estas células también en el cerebro, pues también es procesamiento, ¿no? Bien, entonces, las redes neuronales artificiales son un paradigma que también pertenece a la inteligencia computacional y ha servido mucho de plataforma para su conocimiento en el mundo, a las masas, ¿no? Bien, entre estas otras 1, 2, 3, 4 figuras, vemos básicamente animales, pero son animales importantes o que los podemos distinguir desde el siguiente punto de vista, que tienen comportamientos colectivos y que estos comportamientos pues que son emergentes con las contribuciones que puede hacer cada individuo y que resuelven, cuando todos se juntan, resuelven un problema que probablemente uno solo de los individuos no podría resolver. Y nos referimos a las bandadas de aves, a las hormigas, a los, pues no sé, conjuntos marabuntas de hormigas, los enjambres de abejas y los cardúmenes de peces. Todos estos tienen algunas características, no las mismas, pero que podrían servirnos en algún momento para resolver algún problema. Todos estos métodos podrían entrar dentro de un paradigma que conocemos como inteligencia colectiva, ¿sale? Y ese paradigma también les voy a platicar en un momento más. Bueno, entonces esto es para darles una idea general de qué tipo de técnicas comprende el área y son en las técnicas en las que trabajamos actualmente.
Ah, son las técnicas, pero también queremos ver los problemas. Los problemas son una parte importante y somos masoquistas en esta área. Entre más difíciles sean los problemas, mejor. Nos gustan más, sí, queremos más difícil cada vez. Porque vemos que los problemas, digamos, de alguna forma fáciles, no es que estén totalmente agotados, pero están siendo atacados muy bien, muy eficientemente, muy elegantemente también, incluso por otras áreas de la computación. Entonces nosotros queremos los problemas difíciles. Este es un ejemplo rápido. Voy a tratar de pasarlo un poco rápido, pero que se entienda el origen de la dificultad. Es un problema clásico de ciencias de la computación cuando estamos viendo esto de la complejidad de los problemas. Este problema se llama el agente viajero o el Traveling Salesman Problem. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Ha escuchado hablar de él? ¿Alguno de ustedes me podría comentar más o menos en qué consiste? Visitando todos los puntos, ciertos puntos en un mapa o en una, en un mapa, digámosle. Lleguemos hasta ese punto, en un mapa. Muy bien. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el problema planteado de encontrar la ruta más corta para visitar 4 capitales del país. ¿Sale? Supongamos que nos queremos ir de mochilazo y como siempre, como es menester en un viaje de mochilazo, queremos optimizar recursos, o sea, viajar con la menor cantidad de recursos posible. Entonces vamos a encontrar las rutas más cortas. Más cortas en cuanto a distancia, pero igual podríamos cambiar un poco el planteamiento para decir la más barata económicamente, es decir, que para viajar entre cualquier par de ciudades nosotros conocemos el costo. Y entonces, en vez de poner la distancia en kilómetros, le ponemos el costo en pesos, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Queremos encontrar la ruta más corta para visitar esas 4 capitales. ¿Cómo podemos resolver el problema? Pues este problema no representa mayor reto. Vamos a etiquetar a las ciudades como 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Les cambiamos el nombre. De hecho, no nos importa cuáles 4 capitales sean. Aquí hay un dibujo, pero si quieren ponemos otro, ponemos otras capitales. Las etiquetamos como 1, 2, 3 y 4. Para resolver este problema, encontramos todas las permutaciones, así se llaman, todas las permutaciones posibles de estos 4 números, es decir, todos los ordenamientos posibles. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, etcétera, hasta llegar a 4, 3, 2, 1, ¿no? Los ponemos todos en una lista, calculamos el costo de todos y pues nos quedamos con el menor, ¿no? Bien. ¿Cuántas formas existen para recorrer, o más bien, cuántos de estos ordenamientos diferentes hay entre 4 ciudades? Ahí está la respuesta, pero creo que muchos de ustedes ya también se la estaban imaginando. Son 4 factorial, ¿no? Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. Porque para elegir la primera ciudad tenemos 4 opciones, pero una vez que hemos seleccionado esta, ya solo tenemos 3 posibles opciones para la segunda y así sucesivamente. Bien, entonces hay 24 formas de hacerlo. En nuestra lista va a haber 24 posibles caminos con 24 costos diferentes y nos quedamos con el menor. Entonces, problema resuelto. ¿Sale? Muy bien. Pero ¿qué tal si ya no son 24 capitales, sino 12? ¿Sale? 12 capitales de la República. Vean que de 4 a 12 tal vez el problema no parecería que creció tanto, solo lo hemos multiplicado por 3. Pero 12 factorial ya da este numerote, que son 479 millones de rutas. ¿Vale? Entonces, hacerlo a mano yo ya no me aviento, ¿no? La computadora probablemente sí lo haga y no tarde tanto.
Un tiempo probablemente aceptable. Probablemente, esto depende de varios factores, pero sí, probablemente por ahí. 24, pero a ver, esto fue para 12 capitales, pero México tiene 32 estados. Si quisiéramos visitar las 32 capitales, entonces esto ya se convierte en un numerote que es 2.631 por 10 a la 35. Esto es notación científica, ¿no? Por 10 a la 35. Pues a lo mejor la computadora sí lo hace, ¿no? A lo mejor sí. El problema con la notación científica, o sea, es muy amable la notación científica porque nos permite en este espacio tan pequeño representar un número muy grande. Pero al mismo tiempo no nos permite dimensionar el tamaño del problema. Este 2.631 por 10 a la 35 es un número muy grande. Y para darles un ejemplo de qué tan grande es, hace poco estaba leyendo algo de astronomía y entonces comparaban un poco con el número de estrellas con el número de granos de arena en todas las playas del mundo. Y a ver, una estimación, decían ellos, una estimación del número de granos de arena en todas las playas del mundo, es más o menos 10 a la 19. 10 a la 19. ¿Vale? Es una estimación, o sea, evidentemente pues no hay nadie que se haya puesto a contarlos, pero es una estimación, dicen ellos, bastante buena, bastante robusta. Bien, lo comparaban con el número de estrellas en el universo conocido. ¿Vale? Ustedes saben también que esto del universo no es algo a lo que le podamos poner fin, es hasta donde alcanzamos a ver en un cono de tiempo y espacio, ¿no? Porque la luz también se toma su tiempo en transportarse, entonces no podemos ver lo que está sucediendo en el presente a una distancia muy, muy lejana. Bien, el número de estrellas en el universo conocido está más o menos entre 10 a la 22 y 10 a la 24. 10 a la 22 y 10 a la 24. Esto es más, quitémosle este número, dejémoslo en 1. Sería 10 a la 35. Es más que el número de estrellas en el universo conocido. Y claro, o sea, no nos permite ver mucho, dimensionar la cantidad en la que está creciendo el número, pero obviamente este 35, que lo escribimos muy fácil con 2 dígitos, significa 35 ceros que siguen al número. ¿Sale? Y cada vez que agregamos un número más, o sea, un dígito más entre 22 y 24, les decía hace rato de las estrellas, estamos agregando ceros. O sea, estamos creciendo la magnitud del número de una manera colosal, descomunal. Entonces, esto ya es más grande que el número de estrellas conocidas, del universo conocido. Bien, vamos a dar el salto a lo que dice aquí. Los países miembros de la ONU, que son 193. A ver, nadie se va a aventar de mochilazo a viajar los 193 países, o al menos capitales de los países de la ONU. Pero esto puede aparecer en algún otro problema práctico. En problemas, digamos, a nivel geográfico, sí en problemas, por ejemplo, de entregas de paquetes, de entregas de documentos. Pero esto no tiene por qué ser transporte geográfico, puede ser transporte de paquetes de datos entre diferentes nodos, y fácilmente en una red actual podemos alcanzar los 193 nodos y mucho más. O también puede ser transporte de energía eléctrica entre 193 estaciones estaciones eléctricas, etcétera. O sea, esto no es nada descabellado que pueda ocurrir en el mundo real. ¿Vale? 193. Pues esto ya da un número, 193 factorial, que serían 6.851 por 10 a la 358 ceros después del punto. O sea, este número es una locura para cualquier computadora presente y futura. ¿Vale?
Y aquí no aplica mucho bueno, es que la ley de Moore me dice que en algunos años el procesamiento se va a ir duplicando, la capacidad de procesamiento, etcétera. No, o sea, no, esto no nos va a ayudar. No confiar en la ley de Moore nos tendría fritos. No solo, dice que solo se duplica, además ya sabemos que se está frenando porque estamos llegando a unos límites físicos, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí se está duplicando cada año. Bueno, nada más se está duplicando, ¿sale? Ni siquiera está multiplicando por 10 para agregar un cero y son 358 ceros, ¿sale? Entonces no nada más vamos a confiar en eso. Es muy bueno que esté ocurriendo, pero no es nuestra solución, ¿sale? Bien, entonces listar el número de posibles soluciones no nos ayuda. Utilizar alguna otra estrategia me dirán, bueno, pues es que tal vez no convenga listar todas las soluciones, sino vamos armando el camino poco a poco, utilizando los tramos más cortos, etcétera. Bien, pues para eso también les tengo malas noticias. Hasta la fecha, no conocemos un procedimiento eficiente que nos ayude a resolver este problema de manera exacta. Y no solo no lo conocemos, sino que por otras vías, por una teoría muy bien trabajada, sospechamos fuertemente que tal método no existe, ¿vale? Hay una sospecha muy fuerte, o sea, ya nada más falta la demostración formal, que también eso está en los problemas del milenio, ¿no? Pero toda la evidencia y todos los avances teóricos nos han llevado para allá, a sospechar que no existe. Entonces, a lo mejor sí hay procedimientos de branch and bound y ustedes conocerán otras estrategias metaheurísticas, numéricas, etcétera, que puedan ayudarnos a encontrar una buena solución, pero no garantizan encontrar la mejor solución posible. Ninguna de esas lo garantiza. La única forma que conocemos actualmente y la única forma que además sospechamos muy fuerte, con evidencia muy fuerte, o sea, no es nada más una ocurrencia, sino con evidencia muy fuerte, la única forma de que exista esta garantía de encontrar la mejor solución posible es enumerando todas, cosa que es impráctica, ¿no? Entonces, estos son los problemas que nos gustan. Nos digan, ¿es difícil por estas y estas razones? Pues esos queremos resolverlos. Obviamente, no los vamos a resolver de manera exacta, no podemos garantizar la solución de manera exacta cuando el tamaño es suficientemente grande. Pero lo que queremos es encontrar una muy buena aproximación, y otra vez viene la palabra de esta aproximación, a la mejor solución posible. ¿Sale? Bien. Entonces, como verán, la inteligencia computacional es una ramificación de la inteligencia artificial, esto ya se los comenté, que conjunta algoritmos heurísticos como una combinación de cualquiera de estas tres cosas: aprendizaje, adaptación y evolución. Y son cosas que ya medio mencionamos ahorita, que yo les empecé a dar forma. Y les voy a platicar un poco más de algunos de los paradigmas también para que tengan el panorama más claro. Esta área, yo lo sé, bueno, yo ya tiene años que pasé por la licenciatura y sé que las cosas han cambiado, pero aún así tengo conciencia de que actualmente es un área de las menos conocidas a nivel licenciatura. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco. Esto ya se los había dicho, algunas de las técnicas empleadas en inteligencia artificial están la computación evolutiva, las redes neuronales artificiales y la inteligencia colectiva, son las tres que les mencioné. Además, podemos enumerar también los sistemas inmunes artificiales, basados en el sistema inmune o inmunológico natural. También tiene una inspiración natural, o los sistemas difusos, ¿sale? Voy a hablar de uno por uno de estos, y entonces no me extiendo más en esta lámina. Bien, las redes neuronales artificiales ya medio platicábamos, son un paradigma, dice aquí, de aprendizaje y procesamiento automático. Están basados en sus homónimas biológicas del sistema nervioso humano, o sea, las redes neuronales naturales. Las redes neuronales no son más que
un conjunto de neuronas. Así de fácil. Bueno, o sea, ponemos muchas neuronas. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos podría servir para transporte de información, como bien ya comentaron por acá, pero no es lo único que hacen. Las neuronas, tanto naturales como artificiales, tienen otra característica muy importante, muy importante. No solamente dejan pasar información, o sea, no solo pasa el impulso nervioso, sino que también son unidades de procesamiento. ¿Vale? Muy sencillas, pero procesan información. ¿En qué consiste? Seguramente han escuchado las dendritas, los axones, esa terminología biológica. Seguramente la vieron en la secundaria o algo así, o la vieron en algún documental de Discovery Channel, ¿no? ¿En qué consiste? En que la neurona recibe impulsos electroquímicos, digamos, porque se transportan por medios químicos y eléctricos. Electroquímicos. Pero recibe una diversidad de impulsos. Los procesa de alguna forma y emite una respuesta. ¿Vale? Entonces, en realidad está realizando procesamiento. Ustedes seguramente, si vieron el mismo documental que yo vi, sabrán que hay respuestas excitatorias e inhibitorias. Es decir, que estas señales de entrada hay algunas que promueven que haya una salida de parte de la neurona. Esas son las excitatorias. Y las inhibitorias son las que promueven que no haya una salida de la neurona. La inhiben. ¿Vale? Entonces, es como una lucha de poderes ahí. Entre más excitatorias y más inhibitorias, la neurona tendrá su comportamiento. Pero en realidad lo que está haciendo es combinando todas estas entradas. ¿Vieron? Las está combinando de alguna forma para poder emitir una salida. Entonces, es una unidad de procesamiento muy sencilla, pero ¿cómo es posible que de ahí salgan comportamientos tan complejos? Bueno, pues es por la gran cantidad de estas pequeñas unidades de procesamiento y la interconexión que hay entre ellas. ¿Sale? El cerebro humano, bueno, todos los cerebros de todas las especies superiores están compuestos de puras de estas neuronas. ¿No? Y de ahí sale toda la complejidad de comportamientos. Entonces, eso es lo que tratamos de emular en las redes neuronales artificiales. Bien, este diagrama que está aquí es un ejemplo típico de una red neuronal artificial de arquitectura feed-forward y para la que se utiliza el algoritmo de backpropagation o retropropagación. Bueno, ya demasiado tecnicismo. Consiste más o menos en que tenemos una capa de entrada donde cada uno de estos círculos es una neurona artificial. Es decir, es una unidad de procesamiento sencilla. Recibe entradas de un sistema, el que ustedes quieran, exterior, o simulación o lo que ustedes quieran. Pasa esas entradas a una capa oculta donde estas entradas, esas señales pueden estar ponderadas, les ponemos poner pesos, y las neuronas de la capa oculta realizan el procesamiento, que es decir, suman la cantidad de entradas ponderadas, y entonces esa ponderación es la que puede hacer que sean excitatorias o inhibitorias, ¿no? Entonces, hacen una suma ponderada, o sea, una combinación lineal, y luego tienen una función de umbral. Si la suma ponderada sobrepasa ese cierto umbral, entonces tienen salida, ¿vale? Fueron excitadas y emiten una salida. Y si está por debajo, entonces no fueron inhibidas y no producen ninguna salida, ¿vale? Esto ocurre a la capa oculta y luego a su vez puede ocurrir también que conjunten estas señales y las pasen a una capa de salida, que sería la solución a nuestro problema, la solución que nosotros esperamos. ¿Sale? Entonces, vean, son operaciones bastante simples, pero que si las ponemos en una red compleja pueden resultar en comportamientos bastante complejos. Y esta es una red de las más tradicionales, redes neuronales artificiales. Hay otras arquitecturas. Bien, aquí hay una sola salida, pero si ustedes quisieran más, para resolver más problemas a la vez, pues nada más agregan más neuronas en la capa de salida. ¿Vale?
Bien. Am, las redes neuronales son, probablemente les decía, el paradigma más conocido y bueno, ya lo escuchamos en las películas y en un montón eh, de situaciones, ¿no? Es probablemente el más conocido. Pero luego viene la computación evolutiva, que a lo mejor es la segunda más conocida. Y a lo mejor no con el nombre de computación evolutiva, pero sí con el siguiente, algoritmos genéticos. Esto sí les suena, ¿no? Los algoritmos genéticos son un tipo de algoritmos que se han desarrollado dentro de la computación evolutiva. Eh, Todas estas técnicas, incluidas los algoritmos genéticos, pero varios más, están basados en los principios de evolución neodarwinista, como dice aquí. ¿Sale? La teoría de la evolución neodarwinista incluye varios componentes, pero probablemente el principal y el más conocido sea el original que propuso Darwin de la teoría darwinista, que se basa en un postulado, en un principio, que es, a ver, si alguno de ustedes lo conoce. Ajá, ¿en qué está basada? Su principio, el principio de evolución de Darwin. La supervivencia del más apto. Ahí está. Esa es. Los individuos tienen asociada una aptitud, los individuos de una población. ¿Qué significa esa aptitud? Que también están adaptados al medio, que también pueden obtener recursos, obtener pareja, reproducirse y diseminar sus genes. ¿Sale? Eso es la aptitud. Qué tan rápido corren, qué tan fuertes son, etc. Pero este postulado de la supervivencia del más apto está relacionada también con algún aspecto estocástico, probabilista. Es decir, el individuo más apto no es garantía de que vaya a sobrevivir. O sea, si un individuo tiene aptitud muy alta, no le garantiza la supervivencia. Le da más probabilidades de supervivencia. Pero igual puede pasar que sea el individuo más apto y que le caiga un meteorito y entonces ya no sobrevivió, ¿no? Por su parte, el individuo menos apto de la población tampoco tiene, digamos, la maldición o los días contados, ¿no? Pues con algo de suerte consigue pareja y se logra reproducir, con algo de suerte, ¿no? Entonces, esto es probabilista, este asunto. Y entonces, ahí está el gran poder de los algoritmos evolutivos. Tratan de llevar la simulación de este procedimiento a la computadora, donde la adaptación al medio, o sea, la aptitud, significa o la medimos como qué tan bien resuelve el problema que queremos resolver, ¿no? Regularmente a esto sí le podemos asignar un valor numérico. Asignamos el valor, lo resuelve bien o mejor que otro, al menos no podríamos decir bien o mal en términos absolutos, pero sí comparar, este tiene este valor y este otro, entonces, ¿cuál de los dos resuelve mejor el problema? ¿No? Con esto damos las probabilidades de supervivencia. Con esto y bueno, y los procedimientos de mutación genética aleatoria y también de recombinación, que es la cruza, con esto vamos generando nuevos individuos que pasan a lo largo de las generaciones, que aquí una iteración es una generación. Y con eso vamos mejorando con la selección natural, bueno, la simulación de la selección natural, vamos mejorando progresivamente las poblaciones para obtener mejores soluciones al problema. Es decir, estamos obteniendo adaptación. Y bueno, y bajo este esquema, pues se han logrado también resolver problemas bastante complicados en la práctica, que incluso en algunos casos han retado a las soluciones propuestas por expertos diseñadores humanos, ¿no? Han igualado o incluso mejorado estas soluciones.
Bien, eso es la computación evolutiva. La inteligencia colectiva emergente es la que decía que está relacionada con el movimiento de algunas aves, insectos o peces. Esto está relacionado con características emergentes que no podemos analizar con un individuo por separado, sino que vemos al aparecer todos los individuos. El ejemplo rápido lo voy a poner, son las hormigas. Ustedes saben cómo tienen su estrategia para buscar comida, salen exploradoras y una vez que encuentran comida, regresan al nido depositando feromona, que hace que otras hormigas traten de seguir su rastro. Y al final del tiempo encontrarán el camino más corto hacia la ruta de comida. Y si ustedes interrumpen ese camino y les dan alternativas, pues buscarán las alternativas y al paso del tiempo otra vez encontrarán el camino más corto, ¿no? Entonces, este es el tipo de comportamientos que nosotros buscamos y se adecua muy bien al problema de encontrar las rutas más cortas, ¿no? Muy bien. Aquí hay otro problema, pero me lo voy a saltar porque es muy similar. Profesores en la línea, estamos 4. Les voy a platicar un poco de cada uno de ellos. El doctor Eduardo Rodríguez Tello ahorita está de año sabático, pero ya casi regresa. Él se interesa mucho por el área de la informática y algunos problemas, como el plegamiento de proteínas, etc. Pues sí, aquí están, por ejemplo, enumerados la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas, reconstrucción de árboles filogenéticos e inferencia de modelos de redes reguladoras de genes. Luego está el doctor José Torres Jiménez, que el día de ayer, impartió un taller, así que varios de ustedes también ya lo conocen. Él se dedica a optimización combinatoria sobre todo y aplicada a la construcción de covering arrays, que es su principal área de interés. Bueno, aquí también nos menciona que tiene algunos proyectos, etcétera, y algunos más de sus números, estudiantes graduados de maestría y doctorado, horas de cómputo en Xcuatl y algunas colaboraciones. El doctor Gregorio Toscano, que es quien está organizando el Tamcoder, él trabaja, su principal área de interés es la computación evolutiva multiobjetivo, que multiobjetivo espero que nos dé tiempo de que nos platiquen un poquito más terminando esta plática. Nos van a mostrar algunas cuestiones gráficas nada más. Así que no me voy a meter mucho en ello, pero sí están aquí sus principales problemas de interés y quien nos va a hablar ahorita en un momento es un tesista doctoral compartido del doctor Gregorio con su servidor. Y por último yo, que mi principal interés es la optimización numérica, con principalmente problemas de altas dimensionalidades. Aquí hay un ejemplo, no les explico mucho, este es un problema de 2 dimensiones, nosotros nos gusta trabajar con problemas de cientos o miles de dimensiones, ¿no? Y algunas áreas de interés. Muy bien, con esto termino mi parte de la plática, le doy